Para entender un poco mejor en qué consisten estas fases del ciclo menstrual y cómo afecta a la alimentación, tenemos al teléfono a Agnès Pérez, nutricionista experta en alimentación macrobiótica, instructora de yoga y osteópata. Hola, Agnès. Hola desde Cubelles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Hace un momento estábamos hablando sobre las diferentes fases del ciclo ovárico y de alguna manera hemos visto que al menos por la información que hemos encontrado nos hemos dado cuenta de que había mucha alimentación que favorecía en estas fases. ¿Cómo está ligada esta alimentación a la menstruación? Bueno, la alimentación tiene mucho que ver con el bienestar menstrual en cuanto que la calidad de los alimentos que consumimos, que comemos a diario, nos crean un estado, tanto físico como también mental, que después esto va a repercutir en nuestra menstruación. La menstruación es el sistema de limpieza, de descarga que tenemos las mujeres, biológicamente natural. Entonces, pues cuanto más toxinas estamos tomando a través de nuestra alimentación, más toxinas vamos a descargar posteriormente a través de la regla. Entonces, bueno, el bienestar menstrual, además de la alimentación, depende de ciertas condiciones de salud. Pero yo me voy a ceñir solo a la alimentación, que es lo que me ocupa. Uh-huh. Y bueno, se puede decir que lo que comemos durante todo el mes, esto lo vamos a sentir sobre todo durante la etapa premenstrual, Vale. Que es cuando llegan la mayor parte de los deseos de ciertos alimentos, como puede ser, pues, quizás alimentos más crujientes y salados, como las papas, o alimentos más dulces, como el chocolate. Lo vamos a sentir emocionalmente con estados quizás de más tristeza o más ñoñería, con más cansancio, o también con más irritabilidad. Entonces, cada alimento que estamos tomando tiene una influencia física y emocional. Entonces, la alimentación influye en nuestra regla de este modo. Pero entonces, comentas que cada alimento tiene una forma emocional en nuestro cuerpo. Pero, vale, al final, la vinculación que tiene el alimento con la regla, ¿es todo emocional o también hay una parte física? Es decir, ambas. Antes... Perdona. Son ambas. Vale. Yo no separo nunca lo físico de lo emocional y mental. Vale. Es decir, cuando, por ejemplo, tenemos ganas de comer papas o cosas crujientes o más salado, Vale. Pues probablemente estemos emocionalmente de una determinada manera. Mira, más o menos para resumir, los alimentos y factores que pueden crear malestar o problemas menstruales son, por una parte, los lácteos, un consumo excesivo, no hablo de un consumo puntual, sino cuando hay muchísimo consumo de lácteos, porque los lácteos crean mucosidades que se acumulan en el sistema reproductor. El consumo de cafeína, por ejemplo, en forma de bebidas gaseosas, como las bebidas estas industriales, ¿no? Azucaradas, gaseosas, químicas. ¿Estos alimentos son en alguna fase en concreto o en general tomar lácteos no nos beneficia para cuando estamos menstruando? No, yo estoy hablando de la alimentación durante todo el mes, de cómo va a influir posteriormente en nuestra alimentación, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Vale. Entonces, da igual si los lácteos los tomas antes de la regla que si los tomas a principios del ciclo. Vale. Entonces, el azúcar, también refinado, influye mucho en nuestras calidades menstruales. Por calidad menstrual me refiero al nivel de dolor, por ejemplo, que tenemos, Uh-huh. al cansancio, a la intensidad de nuestras emociones. Por ejemplo, los helados, la miel, el exceso de grasa, las frutas tropicales, los zumos. Todo esto, a nivel de emocional, nos va a crear más ñoñería, más tristeza, quizás también más dificultad en descargar la regla porque hacen que la retengan. Claro, yo todo esto lo valoro en términos de nutrición clásica, pero también en términos de nutrición energética, que viene de lo que es la medicina oriental. Y luego, por otra parte, están los otros alimentos extremos, que serían el exceso de sal, de condimentos salados tipo snack, consumo de carne, embutidos, consumo, por ejemplo, de muchos huevos, consumo de quesos curados, de productos secos y horneados, que estos productos crean más tensión en el organismo
y también un carácter más irascible. Yo no quiero decir que tanto los productos, alimenticios que he nombrado en el primer lugar, el primer grupo de los lácteos blandos, del azúcar, etc., y del segundo sean malos y que no haya que consumirlos. Estoy hablando de un exceso de consumo. Sí, lo entendemos, Agnès. Y esto que comentas que puede desestabilizar un poco cuando finalmente tenemos la menstruación, ¿podrían estos alimentos hacer que nuestra menstruación fuera irregular? ¿Podría desequilibrarla? Sí, totalmente, porque mira, si nos pasamos, por ejemplo, con los alimentos del grupo 1, lácteos blandos, azúcar, bebidas gaseosas, helados, zumos industriales, esto puede crear ciclos de duración más larga, es decir, el ciclo menstrual más o menos normal, ¿no? Yo no me gusta mucho el concepto de normal y tampoco estandarizar las cosas, pero más o menos un ciclo normal saludable dura de 28 a 30 días, ¿no? Pues esto podría hacer que nuestro ciclo durara 35 días y que los sangrados fueran, por ejemplo, mucho más cortos. Entonces, inhibir lo que es la descarga menstrual. Cuando la descarga menstrual se inhibe, se quedan más toxinas al interior y luego la mujer también se queda un poco rara porque no está eliminando todas las toxinas por este sistema natural que tiene nuestro cuerpo. En cambio, el exceso de consumo del alimento de alimentos del grupo 2, como son carnes, embutidos, exceso de sal, exceso de huevos, pueden llegar a crear ciclos de duración más corta y sangrados mucho más abundantes. Está bien saber eso. También depende de la constitución de cada mujer. Esto yo hablo a nivel muy general, sí, claro, porque no todas las mujeres somos iguales, ni tenemos la misma estructura ósea, ni la misma genética, ni tampoco la misma tipología corporal. Y entonces, por contrapartida, ¿qué alimentos favorecen que nuestro ciclo menstrual esté más equilibrado? Mira, una alimentación variada es la clave de la salud y del bienestar, eso en primer lugar. Pero yo noto que una alimentación de origen más vegetal, con más vegetales, más verduras, más cereales integrales, más proteína de origen vegetal como son las legumbres, por ejemplo, favorece unas menstruaciones mucho más tranquilas y mucho más equilibradas. Se puede tomar también un poco de pescado, también pues están las frutas, frutos secos, evitar todo lo que son los alimentos refinados, los alimentos procesados, los alimentos azucarados. Todo esto hace que la menstruación mejore muchísimo. El consumo de cereal integral, de hidrato de carbono complejo, es muy beneficioso para nuestra salud, siempre en pequeñas cantidades, ¿no? Y combinado pues con otro tipo de alimentos en una alimentación pues equilibrada. De toda la vida nuestras abuelas han tomado pues el puchero de arroz con garbanzos o legumbres en ensalada. Sí, en bueno, muchos países mediterráneos la base de nuestra alimentación es la que acabo yo de nombrar, ¿no? Con un poco de pescado, con algún huevo de corral. Esto es la base de una alimentación saludable. Bueno, en definitiva, el sentido común, ¿no? Ahora se nos va la mano con tanto ultraprocesado, rapidez, no tenemos tiempo, pues bueno, volver un poco a lo de antaño, que en el fondo todo el mundo lo sabe, lo conoce, pero no lo practicamos. Totalmente. Es que la sociedad nos lleva mucho a un ritmo que no favorece el cocinar en casa. Claro. Bueno, es que el ritmo de vida que llevamos no es sano, con lo cual la alimentación que podemos comer... Perdona, no, lo tenemos que recuperar, ¿eh? Tenemos que recuperar el poder que nos da el cocinar en casa todos los días un rato con alimentos frescos, integrales de la estación, claro. Y a poder ser de proximidad, comprados a payés, ¿no? Poco a poco se está volviendo a eso, pero bueno, ya estamos en el buen camino. Estábamos hablando un poco de los alimentos que perjudican, por llamarlo de alguna manera, o favorecen en todo el ciclo, pero si nos fijamos en cada fase de este ciclo, ¿había alguna distinción? ¿Que en una fase nos convenga más un tipo de alimento que en otra? Sí, mira, las diferentes fases del ciclo se pueden asociar a diferentes fases de la luna y también a diferentes arquetipos, ¿no? de la mujer, como hizo Miranda Gray, ¿no? Con su trabajo en Luna Roja, que asocia, por ejemplo, la fase postmenstrual a lo que es el arquetipo de la doncella, y también se pueden asociar a diferentes
estaciones del año, a diferentes elementos de la medicina china. Entonces, esta fase, por ejemplo, posmenstrual de la doncella, se podría asociar a la fase del elemento madera, que es el crecimiento. Después, la fase ovulatoria se podría asociar a lo que es el elemento fuego. Y entonces, bueno, pues en medicina oriental, en cada fase, pues tenemos unos alimentos que favorecen orgánicamente los órganos que están más activos en esa fase. Por ejemplo, en la fase de la doncella, que es del crecimiento, podríamos aplicar una alimentación que sería pues a base de más cebada, más verduras verdes, más verduras que crecen hacia lo alto. Durante el elemento fuego, pues una alimentación que genera más chispa. ¿Por qué? Pues porque cuando la mujer está ovulando, normalmente está más activa. Entonces, está más extravertida, más social. Entonces, si come una alimentación con chispa, con movimiento, por ejemplo, fíjate, un wok, ¿no?, de espaguetis con verduras salteadas, cosas que le den también más ensaladas, legumbres en ensalada, y pues esto le va a favorecer ese ciclo. En cambio, antes de la menstruación, la mujer quiere ya volver más hacia adentro, necesita incorporar más calorías, porque como va a tener el desgaste de la menstruación, el desgaste energético, por eso también nos da por comer más. Entonces ahí sería una fase ideal para cuidarnos más y hacernos quizás guisitos, o una alimentación sobre todo adecuada a cómo estamos nosotras, porque si estamos más cansadas, sentimos necesidad de nutrirnos, entonces los guisos van bien. Pero si estamos más irritables o más irascibles, quizás necesitemos una alimentación que nos refresque más y que nos relaje el hígado. Entonces, en relación un poco a lo que estabas diciendo ahora de los cambios de humor, muchas de nosotras vemos que cuando estamos menstruando notamos cambios de humor, tenemos antojos, ansiedad, incluso estamos un poco cansadas o nos falta energía. Toda esta sintomatología, ¿se podría llegar a controlar con la alimentación de alguna manera? Sí. Yo durante mi vida lo he hecho. Yo ahora tengo 52 años, empecé a trabajar con la alimentación a los 24 y lo primero que cambió fue la calidad de mis reglas. Y a lo largo de toda mi vida he visto muchísimas mujeres mejorar tanto el ritmo de sus ciclos como su estado emocional y la calidad de sus reglas cambiando de alimentación. O sea, todo esto sería cambiando de alimentación durante todo el ciclo. ¿Podríamos mejorar todo esto? Sí, y antes, por ejemplo, de la regla, bueno, siempre hay alguna tisana, algún remedio que te puedes tomar, por ejemplo, para si hay mucha tensión o hay irritabilidad, pues para relajarte. ¿Por ejemplo? Pues un zumito de manzana caliente. Mira, te voy a dar cosas muy sencillas. Anda, qué curioso. Bueno, va perfecto porque justamente ahora te íbamos a preguntar por cuál sería tu menú ideal. Entonces, aquí ya nos puedes aconsejar y dar alguna recomendación tuya. Bueno, yo mi menú ideal depende de cada persona. A mí no me gustan los estándares, me gusta adaptar la alimentación a cada persona como es. Lo que sí que diría es que, sobre todo, evitar el azúcar. Vale. Evitar el azúcar, evitar los procesados, evitar los refinados y recuperar pues lo que es la tradición de cocinar en casa, comida sencilla, rica, no hace falta complicarse en la vida. Y entonces esto es mi menú ideal, un menú por supuesto equilibrado con todos los grupos de alimentos y de nutrientes, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales. Vale, genial. Tema, bueno, yo creo que a todas nos pasa un poco que hay momentos que nos apetece mucho el azúcar o el chocolate, por decirlo de alguna manera. ¿Esto lo tenemos que evitar al completo o si me apetece un poco me lo puedo comer cuando estoy con la regla? No, pues no, a ver, no hay que machacarse. Comer variado significa también darse placer. Vale. Si nos apetece chocolate es porque necesitamos relajar el organismo. Vale, o sea, tampoco Porque sería chocolate, una cosa es hincharse y la otra... No, exacto, porque el chocolate contiene azúcar. Hay que entender por qué nos apetecen las cosas. Igual también nos apetece chocolate porque el chocolate contiene teobromina, que es un excitante, y al estar un poco más cansada nos queremos poner las pilas con esto. Entonces tenemos que mirar un poquito por qué nos apetece chocolate. Y si nos apetece un cuadradito o nos comemos media tableta, porque comemos el problema es en la media tableta, no en el cuadradito, claro.
Agnès, antes comentábamos, hacíamos una pequeña reflexión de que actualmente el ritmo de vida hace que no nos alimentemos pues de manera correcta, podríamos decir. En cuanto a la gente o pacientes que tú tienes y has tenido a lo largo de tu carrera, ¿cuál es el mal hábito que más ves que se repite o cuál sería el que tú cambiarías de manera general para que directamente mejoráramos? Mira, el hábito que se repite es el no darnos atención a nuestras necesidades y no tomarnos el tiempo que necesitamos para satisfacerlas. Es decir, nuestras necesidades de descanso, de nutrirnos bien, de cuidar de nuestro espacio más próximo, porque cuando cuidamos de nuestra alimentación y nos damos tiempo para nosotras mismas, por ejemplo, para hacer un poco de ejercicio, nuestra calidad de vida cambia y también nuestro rendimiento laboral y la calidad de nuestras relaciones. Entonces, lo primordial es darnos atención a nosotras, pero siempre desde el placer, desde el automimo, ¿no? El autocuidado. Eso es lo que yo cambiaría, sobre todo en la mujer actual, que estamos siempre en todo, ¿no? Estamos combinando muchísimas cosas a la vez. Entonces, a veces eso se hace un poco difícil concedernos este espacio porque nos olvidamos a nosotras mismas para estar dando al exterior y a los demás, sobre todo cuando la mujer pare, ¿no? Y tiene hijos y empieza a tener familia y también quiere mantener su trabajo. Ahí hay un problema que es que hay que conciliar. Sí, un problema del que cada vez somos más conscientes y del que toda la sociedad, incluida hombres, no hace falta que sea solo de las mujeres, tendrían que participar y colaborar en esta conciliación. Agnès, cuéntanos antes de despedirte, primero, perdón, porque como puedes ver estoy un poco tocada de la garganta, cuéntanos dónde podemos encontrarte, porque como hemos dicho anteriormente, hoy estás aquí porque hablamos de la alimentación en el ciclo menstrual, pero tú eres experta en alimentación macrobiótica, además eres osteópata y además eres instructora de yoga. Y he leído que tu casa la tienes adaptada como para una pequeña escuela. Bueno, en principio sí, yo tengo un espacio en Cubelles, que es mi centro, y allí pues doy cursos de cocina y siempre son teórico-prácticos, siempre hay charlas instructivas al principio, también paso consultas. Y luego también tengo otro espacio en Alicante, que es una casa de campo. Entonces yo me muevo entre los dos sitios. Y ahí, en Alicante también podrían encontrarte en el caso de que alguno de los oyentes les interesara. Sí, en Alicante estoy en la Marina Alta, en un pueblo que se llama Llíber, que está al lado de Benissa. Es un pueblo muy bonito, precioso y muy fácil de encontrar porque estás al lado de la salida de la autopista de Benissa, que ahora ya es gratis y todo. Entonces, ya tenemos una información más. Igualmente hay que decir que tienes una web muy, muy accesible a la que todo el mundo puede acceder. Cuéntanos cuál es la dirección para que quien quiera, acudiendo allí, también podrá ver dónde tienes los centros, contactar contigo, llamarte, etcétera. Sí, efectivamente. En mi página web hay más de 200 recetas, hay un montón de artículos didácticos que he escrito que pueden servir de información para mejorar la calidad de vida. La dirección de la web es www.agnes, como mi nombre, AGNES, Pérez, como mi apellido, macrobiótica.com. Vale, de todas maneras, en internet, si pones Agnès Macrobiótica, ahí pues te van a salir bastantes referencias mías. Perfecto. Pues de nuevo, Agnès, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Hasta luego. Hasta luego, chao. Esperamos que hayáis tomado nota de todo lo que hemos hablado hoy y lo apliquéis para mejorar vuestro ciclo menstrual, así como para detectar posibles desequilibrios o desajustes y ponerle remedio. Aún así, recordaros que ante cualquier duda o síntoma extraño que tengáis, tenéis que ir a un ginecólogo. La idea es alimentarse correctamente y no solo para el tema que tratamos hoy, sino para todo.